Hola, yo soy Alonso y lo que sabía del tema, pues básicamente sabía lo básico, no tan a fondo. Eh, lo que aprendí de la investigación, aprendí más información, aprendí conceptos y cómo se puede aplicar situaciones reales sobre la investigación. ¿Qué me pareció interesante o me llamó la atención? A mí me llamó la atención en sí todo lo de la investigación. Me gustó, me pareció bien, interesante la verdad. En mi opinión, a mí sí me gustó todo, desde punto de partida hasta final. Y cómo me sentí trabajando con las tres materias, con las tres unidades de materia, me sentí satisfecho porque pude comprender las tres. ¿Qué sabía del tema? Antes de iniciar con el proyecto sabía que existían filtros de agua caseros para filtrar el agua. También conocí algunos materiales como la arena, la grava, el carbón activado que servían para purificar el agua, pero no sabía la función exacta de cada uno de ellos. ¿Qué aprendí de la investigación? Aprendí cómo funciona realmente un sistema de filtración de agua casero y también me di cuenta que incluso teniendo un prototipo sencillo, si se diseña correctamente, puede cambiar significativamente el agua y transformarlo de aguas turbias a aguas limpias. ¿Qué me pareció interesante? Me pareció interesante ver cómo materiales que son accesibles de conseguir, como el algodón, la arena, la grava, el carbón activado, si trabajan juntos pueden transformar el agua de agua turbia a agua muchísimo más limpia. ¿Cómo me sentí con el trabajo realizado con las tres unidades de aprendizaje? Yo me sentí satisfecha porque pude integrar conocimientos de las tres unidades para mejorar el prototipo. Este, ¿Qué sabía del tema? Bueno, pues casi no sabía mucho del tema, solo sabía lo importante que era el agua para nosotros y pues de su uso cotidiano y ya, no sabía mucho. ¿Qué aprendí de la investigación? Aprendí sobre muchas cosas más, el cómo podemos cuidar el agua y cómo podemos hacer para que las personas de bajos recursos o escasos recursos tengan posibilidades de conseguir agua potable sin necesidad de gastar tanto dinero. ¿Qué me pareció interesante? Me pareció muy interesante el hecho de cómo podemos limpiar el agua y cómo podemos hacer que el agua sucia se pueda hacer potable y que las personas la puedan conseguir de una manera muy accesible. ¿Cómo me sentí con el trabajo realizado con las tres unidades de aprendizaje? Pues la verdad me sentí un poco confundida porque casi no entendía, pero al final ya me resultó un poco más fácil hacer las cosas y comprender los temas. Pues en sí lo que yo sabía del tema era que este prototipo iba a ayudar a la gente de campo a lo que es purificar el agua. No directamente para un consumo directo, por decirlo así, sino más como para uso de hogar. O sea, lavar trastes, regar plantitas, cositas así. Yo de la investigación pues aprendí que el agua es bueno, por decirlo así, como un material como importante para la sociedad porque literalmente el agua se usa todos los días para muchas cosas. Entonces, con el agua contaminada o agua sucia, lo que tú quieras, pues no ayuda. Lo que me pareció interesante fueron los métodos de investigación que usamos para nuestro proyecto STEM. Y yo con el trabajo realizado de las tres unidades de aprendizaje en sí me sentí cómoda y tal vez sí puedan ser algo complejas, pero no tanto como al tal grado de no entenderlas. Hola, yo soy Mariana y pues bueno, ¿qué sabía yo del tema? La verdad, junto con mis compañeros y en lo personal, sí sabía un poco, investigué un poco más a fondo en lo que son los videos, lo que yo he visto y lo que
me ha tocado vivir, porque sí me ha tocado vivir unas experiencias que tienen que ver con el tema. Y pues eso es lo que más o menos yo sabía. ¿Y qué aprendí de la investigación? Aprendí básicamente a cómo se pueden obtener mayores resultados en lo que es la hipótesis y todo eso. A mí sí me sirvió mucho tener el prototipo como para guiarme, porque la verdad, a mi parecer, el prototipo se explica muy bien cómo se va decantando el agua o cómo se va filtrando el agua desde que llega al tinaco, y ya del tinaco pues se va a una parte de la casa y ya después se filtra. Eso fue lo que es nuestro prototipo. Y yo aprendí también de la investigación también lo que la gente opina el respecto al tema por las encuestas y también por cómo lo vivieron las personas, también por las gráficas y por por las encuestas más que nada. ¿Qué otra cosa aprendí? Que aunque el agua parezca limpia, siendo realistas y a lo que vemos a simple vista, pues nada más vemos un agua que está limpia, que se ve cristalina, pero al contrario, tiene demasiados contaminantes y pues a simple vista no se ven. O sea, es como en los ríos. Si tú lo ves y es como de que, pues es agua de montaña y todo eso, pues obviamente pues se ve limpia. Y a lo mejor y sí está limpia, pero no totalmente. Entonces, pues por eso nosotros los humanos, para que no nos haga daño en nuestro cuerpo, pues sí necesitamos que se filtre el agua y que se haga el método de filtración. Entonces, pues eso es lo que yo aprendí de la investigación. ¿Qué me pareció interesante? Me pareció muy interesante el cómo los materiales que escogimos a nuestro prototipo y a lo que pues se requería, pues es básicamente cómo con unos materiales tan simples y que no es tan difícil encontrarlos, se pueda decantar el agua, se pueda filtrar y pueda salir casi limpia. Eso yo no lo sabía y me pareció muy interesante el método de filtración que se utilizó. Entonces, pues eso me gustó mucho y me pareció muy interesante. ¿Cómo me sentí con el trabajo realizado con las 3 unidades de aprendizaje? Me sentí, la verdad, entre cómoda y un poco incómoda, siendo sincera. ¿Por qué? Porque sí es un poco estresante que obviamente pues las pruebas que hicimos nosotros para el método de filtración a veces no salieran, pues obviamente no podía salir a la primera. Se tuvo que realizar varios procedimientos, lo cual hizo el método más tardado de lo que pensábamos, pero el trabajo realizado, o sea, el prototipo STEM, la verdad sí me gustó mucho cómo lo aplicamos, ya que aprendí de ese prototipo aprendí muchísimas cosas, tanto métodos de investigación como los análisis, la hipótesis, el marco teórico, cómo se decanta el agua y cómo se puede llegar a filtrar y cómo podemos dar una solución a las personas de bajos recursos que necesitan de filtración del agua. Entonces, pues eso es lo que yo sentí pues realizando lo que es el trabajo. Y pues eso sería todo. Bueno, yo soy Melanie y les voy a decir las 4 preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué sabía del tema? Bueno, antes de empezar a hacer el prototipo, yo sabía que la contaminación es un problema grave que está afectando a los seres vivos y a los humanos, y que también hay formas de tratarla, como hervirla o usar filtros. Pregunta número 2. ¿Qué aprendí de la investigación? Aprendí sobre los diferentes tipos de contaminantes del agua y cómo estos pueden afectar a la salud, y también descubrí métodos de filtración caseros que son muy económicos y que nos pueden servir mucho. Pregunta número 3. ¿Qué me pareció interesante? Me pareció muy interesante saber cómo se pueden usar materiales simples como arena, grava y carbón para hacer un filtro de agua casero y que sirva y que sea económico. También me sorprendieron mucho que se puede resolver contaminación con un filtro casero.
Pregunta número 4. ¿Cómo me sentí con el trabajo realizado con las 3 unidades de aprendizaje? La verdad me sentí muy satisfecha porque hicimos un gran trabajo en equipo y la verdad me siento muy bien hacer un filtro casero que puede ayudar a las personas. Bueno, yo la verdad es que del tema no estaba muy bien informada. Y pues eso. En la investigación pues aprendí a trabajar más en equipo. También pues que tenemos que cuidar más el agua, ser más conscientes y pues eso. También sí se me hizo un poco complicado trabajar con las 3 unidades, pero pues al final sí, o sea, sí se pudo y pues nada, eso.